En América Latina, la trata de personas está alcanzando al narcotráfico en los niveles de rentabilidad y ha desplazado al tráfico de armas. Y en el mundo, el más rentable dentro de la actividad más rentable dentro del COT, crimen organizado transnacional, es el tráfico de armas. Y en segundo lugar, ya la trata de personas está desplazando al narcotráfico. El 1 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal condenó a Marta Celsa Nader a 8 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual. Nader regenteaba el prostíbulo Maná, que había funcionado hasta diciembre de 2014 en la zona de la Chacarita. Para el tribunal, se había aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las mujeres para prostituirlas. Maná había sido allanado junto a otros 4 burdeles luego de que la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca prohibió el funcionamiento de las whiskerías, eufemismo con el que se denomina a los lupanares. En el operativo fueron rescatadas 27 chicas. En su defensa, Nader alegó que nadie le había informado que debía cerrar el prostíbulo. Aseguró que el estado de salud de las prostitutas estaba controlado y se certificaba todas las semanas en la División de Inteligencia de la Policía y que la gente de la División Trata de Personas las había entrevistado en numerosas oportunidades y constatado que estaban en el local voluntariamente. Jamás estuvieron presionadas, ni presas, ni atadas, ni encadenadas, ni nada por el estilo. Esto es una trampa. La trata de personas es un delito degradante en el sentido que cosifica a la víctima, pero no solo la cosifica, sino que además la somete a un mercado. Un mercado cruel donde se venden mujeres, niños y niñas para ser explotados sexualmente. Cuando se habla del crimen organizado, lo que se conoce como el COT, crimen organizado transnacional, uno generalmente, o la gente generalmente lo que piensa es lo más rentable que hay, podríamos decir, en América Latina, es la droga, o sea, el narcotráfico. Bueno, en América Latina, la trata de personas está alcanzando al narcotráfico en los niveles de rentabilidad y ha desplazado al tráfico de armas. Y en el mundo, el más rentable dentro de la actividad más rentable dentro del COT, crimen organizado transnacional, es el tráfico de armas. Y en segundo lugar, ya la trata de personas está desplazando al narcotráfico. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por una razón sencilla. El narcotráfico o el tráfico de armas, el intercambio que se da en ese mercado es un intercambio que comienza y se termina en el tráfico. Es decir, yo te vendí el arma o te vendí la droga y esa droga y se acabó. Y después tengo que volver a producir otro hecho. En cambio, la trata de personas no. La trata de personas, la mujer, el hombre o la persona que está siendo explotada está permanentemente produciendo beneficios. Una mujer que está siendo explotada sexualmente tiene 11, 15, 20 pases por día. Supónganse una persona que va a ser explotada en el mercado extranjero, 20 pases por día, $100, $200, $300, a 20 pases por día, sin pagar cobertura social, sin jornada limitada de trabajo, sin inversión en condiciones mínimas de bienestar laboral. La rentabilidad que produce es muchísima. En el caso de Catamarca, bueno, lo principal fue la clausura judicial. ¿Por qué? Porque a partir de eso se impide que la gente, los supuestos clientes, acuden en forma masiva. O sea, la motivación principal del crimen organizado en sí, como es la trata de personas, es la ganancia exorbitante que tiene. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos un allanamiento en 2014, nos comentaba un tratante que él hacía por fin de semana 35.000 pesos. Porque a partir de la apertura, de que vaya al público en general, obviamente que genera ingresos. Una vez impedido de esta manera, o sea, cerrado ese circuito, ellos hacen otra modalidad como el privado, pero obviamente que no obtienen las mismas ganancias y por eso la motivación tampoco no es la misma.
Y la idea justamente de cerrar esto de acceso al público es que se acota, en demasía se acota bastante considerablemente lo que es la ganancia del proxeneta, porque directamente se maneja en su grupo cerrado y que a partir de la demanda... Se tiene que hacer a través del sistema privado que estaba contando recién. Exactamente, mientras que las sanciones y las consecuencias son bastante altas, porque eso es un elemento principal que está ejecutando la justicia federal, que es una herramienta fundamental, es el decomiso del inmueble. Eso está avalado a nivel internacional para la lucha contra el crimen organizado. El decomiso de todos aquellos bienes que no pudo justificar de manera lícita. Se presume que son ilícitas a partir de la actividad ilícita y se decomisa. El principal avance fue el cierre de la whiskería, prostíbulo, bar pool, cabaret, lo que le quieren denominar, donde existía la figura de la copera o alternadora. Es más, años atrás estuvimos trabajando conjuntamente con el municipio de la capital para poder erradicar esa figura de las ordenanzas municipales. Lo que sí, como yo bien le decía, estas medidas tienden a desvirtuar o desmotivizar lo que es la explotación acá en Catamarca, por lo menos. Argentina adhirió al protocolo de Palermo, digamos, que es el que universalizó de alguna manera, uniformó los criterios para saber cuándo hay trata de personas, y se dice que ninguna persona, por más digna que sea y por más situación horrible que esté viviendo, puede permitírsele enajenar su dignidad. La dignidad humana no es enajenable. Y lo que se ve en los prostíbulos, con el cierre de los prostíbulos, con esta discusión de que están protegidos o no, son situaciones de verdadera explotación. Iniciamos esta segunda temporada de 7 y medio con un tema muy denso: esclavitud en el siglo XXI. Un negocio que a nivel mundial viene desplazando al narcotráfico en sus volúmenes de rentabilidad. Ilícito, pero legitimado en gran parte por usos y costumbres antiquísimos cuya perversidad recién empezó a visibilizarse hace muy poco. En el 2017, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció el lanzamiento del Sistrata. ¿Qué es el Sistrata? Es el Sistema Integrado de Investigación Criminal del Delito de Trata de Personas, que advirtió que entre el año 2016 y junio del 2018 fueron rescatadas 6.193 personas que eran víctimas de explotación sexual, lo que demostró un crecimiento interanual del 27%. También pudo advertir que de las nacionalidades de estas mujeres, un alto porcentaje correspondían a mujeres oriundas de Paraguay, en segundo lugar a víctimas oriundas de Argentina y en un tercer lugar, muy por debajo, a mujeres que provenían de República Dominicana. La realidad local indica que el 60% de los casos correspondían a mujeres que eran víctimas de explotación sexual y que provenían de otras provincias. En un 33% de los casos, a mujeres provenientes de otros países como Paraguay, República Dominicana y Brasil, y en un porcentaje ínfimo, mínimo, a mujeres oriundas de la provincia de Catamarca. El PROTEX es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y elaboró un informe sobre las 100 primeras condenas de este delito en tribunales federales del país. Se pudo advertir que el 85% de los fallos correspondían a casos de trata de personas o de explotación sexual. Y otro dato que dejó este informe fue que de las 220 condenas, el 63% de los casos fueron condenados hombres y el 37% mujeres, lo que permitió determinar un promedio más alto de mujeres condenadas en relación a otro tipo de delitos. Esta tendencia fue analizada por organismos como la ONU y permitió determinar la existencia de un fenómeno conocido como la conversión, es decir, la víctima de explotación sexual, tras varios años de sometimiento, pasa a ser victimaria, ya que es elegida para ocupar roles dirigenciales y administrativos en los prostíbulos. En la trata de personas con fines de explotación sexual abundan los eufemismos. Los lupanares son whiskerías,
Las prostitutas son coperas o alternadoras. Los proxenetas, regentes, gerentes. Ficción consentida. Todo el mundo sabe la brutalidad que se oculta tras estas palabras. Lo verbal se complementa con las conductas. Las transacciones del narcotráfico, como señala Lílida, se concretan en muy poco tiempo, aunque requiera de una larga y sofisticada planificación, de mucha logística para llevarse a cabo. La brevedad de la operación concreta demanda arduas pesquisas para descubrirla. La explotación de las personas, en cambio, debe desarrollarse necesariamente durante un extenso periodo de tiempo e involucra muchas más personas en la cadena del negocio. Piénsese en la cantidad de prostitutas, de personas explotadas, de víctimas. En teoría, debería ser más sencillo descubrirla, pero no es así. La complicidad de sectores del poder, como ocurre con el narcotráfico, es necesaria. ¿Cuál es la diferencia? La conducta social. En el narcotráfico, el silencio es inducido, sobre todo, por el miedo, por el terror, a las represalias que podrían ejercer los narcotraficantes. En la trata, el consentimiento social no necesita inducciones, es voluntario. La práctica es repudiada de la boca para afuera, pero consentida en los hechos. La hipocresía juega un rol fundamental en el encubrimiento de la esclavitud en el siglo XXI. El 99% de los casos de trata de personas que ya han sido condenados, hay un informe al respecto, se da en la tríada prostíbulo, proxeneta, prostituta. Digamos, hay un suficiente componente de dominación y de humillación y de explotación, por ende, hacia la prostituta en ese lugar, que hace que ahí estemos ya en presencia de trata, sobre todo en el marco de una cultura que si bien ha cambiado en los últimos años, hace un tiempo la permitía, digamos, más que lo permitía, lo toleraba, lo miraba de soslayo como si ahí no pasara nada.